Muy buenas noches. Les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China sean todos bienvenidos a otra de nuestras conferencias relacionadas a la medicina tradicional china. El paréntesis, como siempre, para comunicarles que nuestras conferencias son transmitidas en simultáneo por Zoom y Facebook Live. Y además que ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas durante la conferencia usando el chat de Facebook o Zoom para que éstas puedan ser respondidas después de la conferencia según el tiempo permita. Para esta cuarta conferencia, nos remontamos a un sistema donde el médico de una familia china ejercía gran influencia y buscaba no solo el bienestar del paciente, sino también de mejorar la energía de su entorno mediante la práctica del feng shui, manteniendo un balance entre los 5 elementos para traer armonía en la vida. Justamente para hablarnos de este tema, hemos invitado a la doctora Pak Yi-Aung, quien no solo nos explicará cómo funcionan los 5 elementos de la astrología china, sino que también nos deleitará hablándonos de la influencia de estos en los 12 signos del horóscopo chino en este año del dragón de tierra. En su trayectoria profesional, la doctora Pagui es psicóloga, Reiki Master, especialista en astrología china y coach de vida. Es invitada en diferentes programas de radio y televisión en los Estados Unidos y también dicta conferencias y clases en diferentes partes del mundo. Querida Paqui, muy emocionada de darte la bienvenida. Qué gusto tenerte esta noche. Te escuchamos, por favor. Muchas gracias por la invitación. Fíjate, estoy muy contenta porque siempre necesitamos información. A veces la gente puede, digamos, malinterpretar y decir, oh, es brujería china, y a veces es por la mala información. Quiero decir que el Feng Shui es una técnica y quiero dar más o menos respuestas a por qué llegamos a predicciones, por qué, digamos, la personalidad, la forma de vivir, tienen que ver con los elementos. El Feng Shui, y fíjate, en realidad tiene que ver con la teoría de los 5 elementos, tiene que ver con el Yin Yang, tiene que ver con el I Ching, pero lo más importante de esto es, y después voy a dar una explicación un poquito chistosa de cómo yo, digamos, determino cada uno de los signos y sus elementos y cómo reaccionan frente a la vida. En la primera parte quiero que todas las personas que nos están escuchando puedan saber qué signos son por el año del nacimiento, ¿ok? Acá creo que voy a poner la primera dispositiva para poder saber. Fíjese, el Feng Shui se basa en muchas teorías que controlan el flujo de la energía en nuestra vida, así que es importante aprender esta teoría importante sobre los elementos. El elemento, nosotros nos basamos en un calendario de 60 años, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Los 12 animales del zodiaco multiplicado por los 5 elementos de, digamos, el agua, la tierra, el metal, el fuego y el agua. Entonces, cada uno de los animales va a tener su elemento fijo que yo llamo y el elemento variable, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, estamos en el año de dragón de tierra, de madera, pero su elemento fijo es la tierra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar, por ejemplo, a dar una predicción en cuanto a medicina, en cuanto a desastres naturales, etcétera? Es por la relación de destrucción, de construcción que tengan los elementos, ¿ok? Entonces vamos a pasar, yo creo que ya muchos han podido saber por el año del nacimiento qué animal son y qué elementos son. Por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente dispositiva como para explicar un poquito la siguiente. Eh, por ejemplo, hay unos elementos fijos
que son los elementos del zodiaco chino. Por ejemplo, el mono y el gallo, los elementos fijos, van a ser el elemento metal. El tigre y el conejo van a ser el elemento madera. La rata y el cerdo pertenecerán al elemento agua. El fuego serán la serpiente y el caballo. Y la tierra, el buey, el dragón, la oveja y el perro. Ahora las personas, fíjese, acá pusimos una placa de los elementos que dicen, por ejemplo, aquellas personas que nacieron, por ejemplo, en el año terminando con el número 0 o el 1, por ejemplo, 1960 o 1961, pertenecerán al elemento metal. Los que terminen en el año 62, por ejemplo, 63, 82, etcétera, pertenecerán al elemento agua. El año, por ejemplo, que terminen en el 4 o en el 5, pertenecerán al elemento madera. Los que terminen en el año 6 o 7 pertenecerán al elemento fuego. Aquellos que terminen su año en el 8 o en el 9 pertenecerán al elemento tierra. Fíjate, cómo yo explico más o menos las características. Ustedes saben que nosotros acá en Miami, y yo creo que te lo conté, Claudia, que pues tenemos una ciudad donde generalmente tenemos tormentas y ciclones. ¿Cómo es que, por ejemplo, una persona que pertenece al elemento metal, cómo reaccionaría, no? El elemento metal, que es el elemento que son esas personas que, por ejemplo, son bastante objetivas, frías, de carácter fuerte, objetivos, eh, son decididos, calculadores, son aquellos que les gusta el poder y el dinero. ¿Cómo reaccionarían frente a un ciclón? Ellos pensarían primero, no voy a gastar dinero en comprar cosas hasta que no tenga la seguridad de que el ciclón va a venir y me va a afectar, ¿no? Eh, También esos elementos van a estar asociados a un órgano. Después los vamos a desarrollar. Luego vamos a hablar, comenzamos con el elemento metal. ¿Cómo son las personas, por ejemplo, del elemento madera? Los elementos madera son aquellas personas que se adaptan muy bien a los cambios, ¿ok? Son aquellas personas que son atrevidos, son emprendedores, son audaces, les gusta luchar por sus ideales. Ellos son aquellos, a veces un poquito tercos, ¿no? Les gusta, digamos, expandirse y hacer muchas cosas y difícilmente terminan algunas. Eh, por ejemplo, los elementos agua, que por ejemplo yo soy del elemento agua. Somos aquellas personas que siempre nos gusta, tenemos el don de la palabra, somos buenos comunicadores, somos muy transparentes, pero a veces tenemos inseguridades, tendemos a tener esa parte de la depresión. Los que son, por ejemplo, del elemento fuego, son aquellas personas que son temperamentales, que todo lo toman con pasión. Es decir, vamos a organizar una fiesta, vamos con todo a organizarla, le ponen pasión. Entonces, al final terminan cansados y drenados. Acuérdense que en el Feng Shui siempre hablamos de tener un balance, ¿no? A veces cuando tenemos el elemento demasiado marcado, tenemos que buscar un balance. Más adelante le voy a decir qué colores podemos usar, qué piedras usar, qué aromas usar para mantener ese balance. Los del elemento tierra, por ejemplo, nosotros decimos son esas personas grounded que tienen los pies sobre la tierra, son analíticos, son esas personas que les gusta pensar mucho, digamos, en el futuro, pero a veces se olvidan de vivir el hoy.
analizan demasiado. Entonces, a veces, como decimos, piensan demasiado, están pensando todos los pro, todos los contra. Son aquellas personas que generalmente manejan muy bien sus finanzas y tienen, no son tacaños, pero siempre son muy cuidadosos con la parte económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a las predicciones. Por ejemplo, nosotros cómo podemos llegar, cómo podemos llegar, por ejemplo, a predicciones. ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, en los años, cuando predomina un elemento, a qué parte del organismo o del cuerpo va a afectar? Por ejemplo, este es el año en que estamos en el año de dragón de madera Yan. ¿A qué, digamos, a qué órgano afectaría más? Afectaría más, por ejemplo, al hígado, eh, pero tenemos que hacer la combinación. ¿Se acuerdan que al principio hablamos un poco del elemento fijo? El elemento fijo, por ejemplo, del dragón es la tierra. Quiere decir que también la parte de la tierra, el órgano de la tierra que vendría a ser el estómago, y la parte del páncreas estaría afectado, juntamente con la madera. Quiere decir, por ejemplo, que este año del dragón nos veríamos más afectados las personas que tienen ya problemas del hígado y también problemas, por ejemplo, con el cáncer y problemas con el estómago, ¿no? Cuando viene un año, por ejemplo, de fuego, ¿qué es lo que tendríamos, a qué nos afectaría, por ejemplo, al corazón, ¿no? Es un año que tenemos que tener cuidado con el corazón y con la presión. Cuando es un año de agua, por ejemplo, ¿qué nos afectaría? Los riñones y, por ejemplo, los órganos sexuales, ¿no? Ustedes se acuerdan en el año 2021, por ejemplo, era un año de la rata de metal, ¿no? El año 20 y el año 2021, en su manera Yan y en su manera Yin. ¿Qué es lo que afectó? Los pulmones y las vías respiratorias, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros vamos encajando, ¿qué tan importante es la teoría de los elementos para nosotros? Los del Feng Shui, los que hacen acupuntura, los que hacen Tai Chi, los que hacen Kung Fu. Todo, es un complemento, pero la base principal, fíjense cómo hemos podido, a medida que hemos obtenido toda esta información, hemos visto cómo los elementos son tan importantes en función a nuestro cuerpo y también más adelante vamos a desarrollar con las emociones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que, por ejemplo, ahí si ustedes ven lo que estábamos hablando, por ejemplo, los elementos fijos de los animales del zodiaco, el agua será la rata y el cerdo, el fuego, el caballo y la serpiente, el elemento metal es el mono y el gallo, la madera sería el tigre y el conejo, la tierra, fíjese, hay 4 animales que pertenecen al elemento tierra: el buey, la cabra, el dragón y el perro. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las emociones? Fíjate, otra cosa que también nosotros nos guiamos, qué tan importante es para el Feng Shui y la astrología, por ejemplo, los elementos con las emociones. Hablamos que las personas fuego son temperamentales, le ponen pasión, ¿no? Y la parte positiva es el amor y el odio y el positivismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando es un año de fuego, vamos a pensar de que es un año que las personas van a estar positivas, habrá, por ejemplo, eh, la gente va a tener más confianza, entonces la economía va a ser un poco mejor porque los que invierten y la gente va a estar más positiva y va a tener mucho más confianza.
Cuando es un elemento tierra, se supone que es un año para consolidar cosas, para terminar, para llegar a acuerdos, ¿no? Cuando es el elemento metal, por ejemplo, un año de metal, y vuelvo a poner de ejemplo el año que fue la rata de metal, donde todos nosotros, ustedes supieron de que pues tuvimos una pandemia en donde mucha gente sufrió, por ejemplo, de mucho miedo, de mucha culpa, estábamos muy atormentados emocionalmente. El agua, cuando hay agua, generalmente es cuando, por ejemplo, hay miedo, hay ansiedad, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos puede afectar en el año? En que, por ejemplo, mucha gente en la parte económica tendría, por ejemplo, miedo de inversiones o se presentarían, por ejemplo, situaciones que nos causaran algo de miedo. En este año y el próximo que viene, que es el año de la serpiente, eh, que es el elemento también madera, pero el elemento fijo de la serpiente, lo vimos en el cuadro anterior, es el fuego, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que produce, no? Ira, resentimiento. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en la televisión, cómo hay protestas en diferentes partes del mundo, cómo hemos visto que la gente ha sacado el resentimiento. Fíjense lo que ha pasado con Venezuela, con la parte de la guerra que tenemos con Israel, mucha gente con cólera, con rabia, ¿no? Entonces, vamos a también a dar esa explicación. Fíjate, si vemos y vamos engranando todos estos conceptos que tiene la astrología china con los elementos, es por qué nosotros llegamos a hacer una predicción, cómo es que se dan, digamos, los elementos y la conjunción con las características de los signos del zodiaco. Entonces, no es pura casualidad, es que realmente hay un estudio y hablábamos de un calendario de 60 años. Entonces, quiere decir que hace 60 años, por ejemplo, eh, hubo un año de dragón de madera Yan y probablemente pasaron muchos sucesos parecidos, lo cual nos lleva a decir que hay muchas situaciones que se pueden repetir. En cuanto al próximo año, que ya estamos preparando las predicciones para el próximo año, en este caso seguiríamos con madera, todavía podría haber un poco de resentimiento, protestas. eh, la madera también nos habla de cambios. Si nos ponemos a pensar, ha habido movimientos y cambios, estamos en elecciones en muchas partes del mundo, ¿no? Eso también se asocia al elemento madera. El próximo año, que es la serpiente de fuego, es serpiente de madera yin, porque ya pasamos la madera yang, quiere decir que el próximo año será madera yin. Pero como el elemento fijo es el fuego, es la combinación de la madera con el fuego. Quiere decir que el próximo año seguiremos teniendo problemas con el hígado, seguiremos teniendo problemas con la vesícula, problemas con el estómago, pero a la vez aumentaríamos el elemento fuego, que es el elemento fijo de la serpiente. Entonces habrían problemas, por ejemplo, con el corazón. ¿Ok? Entonces, según esta concepción, nos lleva también a la personalidad de cada uno de los signos del zodiaco. ¿Ok? Vamos a dar una explicación de cuáles son las características, por ejemplo, de las personas que son del elemento metal. Son personas, hablamos, sólidas, leales, disciplinadas, de carácter fuerte, objetivos, decididos, calculadores.
¿Qué son las personas del elemento agua? Transparentes, creativos, oradores. Las del elemento madera se adaptan a los cambios, son emprendedores, atrevidos y audaces, luchan por sus ideales. Los del elemento fuego son impulsivos, originales, le ponen pasión a todo lo que hacen en la vida, son extremadamente positivos y su temperamento se relaciona con el corazón y con la pasión. Los del elemento tierra son prácticos, estables y en ocasiones piensan mucho en el futuro. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas según el elemento? A las personas del elemento agua, por ejemplo, les va a afectar directamente los riñones. Sabemos que desde la perspectiva oriental es el canal donde nos constituimos en el vientre materno. Crea, por lo tanto, un vínculo entre nuestros padres y nuestros ancestros. Entonces, aquellas personas, por ejemplo, que están teniendo problemas que son del elemento agua, que están teniendo problemas, por ejemplo, con sus padres, es el tiempo para poder hacer terapias de sanación, sanar esa parte que nos afecta con nuestra casa materna, con nuestros hijos. Entonces, una persona agua, por ejemplo, eh, necesita, va a necesitar trabajar mucho, va a tener que, por ejemplo, cuidarse mucho la parte de las emociones. Pueden, por ejemplo, tener problemas con el sistema nervioso central. ¿Qué es mi recomendación? Buscar lugares de paz y armonía. Por ejemplo, hablamos de la parte del Feng Shui, ¿no? La primera parte es nuestro cuerpo como un todo. Nosotros tenemos una parte física que la va a curar y vamos a seguir las recomendaciones probablemente de nuestro médico, ya sea tradicional, nuestro médico oriental, nuestro acupunturista, el psicólogo que nos dará de repente pautas para mejorar nuestro comportamiento y trabajar esos problemas emocionales, pero la parte del Feng Shui es adicionar también a una parte para crear armonía y es parte de la sanación. Y qué bueno que en este momento muchas de las personas están adicionando esta disciplina como parte de sus vidas. Es decir, que tiene que haber un cambio real en nosotros en cuanto a alimentación, en cuanto a la manera como manejamos nuestro estrés, nuestras emociones, cómo manejamos nuestro entorno donde nosotros vivimos y donde nosotros trabajamos. Entonces, por ejemplo, el elemento agua, creo que hace mucho tiempo no se usaban las fuentes. Ahora mucha gente entiende que ese sonido es de tranquilidad y de paz. Así que mi recomendación principal para esas personas que son del elemento agua es poner, por ejemplo, fuentes de agua. Si tienen la posibilidad de vivir cerca al mar, gracias a Dios, nosotros que vivimos en Miami y las personas que están en Lima, pues tienen muy cerca al mar. Entonces, les ayudaría mucho. Los deportes recomendables, por ejemplo, serían todo lo que están relacionadas también al agua, ¿no? Por ejemplo, la natación, podemos trabajar también la flexibilidad de la columna vertebral, cuidar mucho cómo tomamos los líquidos, especialmente los que tienen azúcar. La alimentación también tiene que ver, usar o comer, por ejemplo, pescados, comer, por ejemplo, vegetales y frutas naturales. Mira, estamos volviendo a, a partes de un comienzo donde la gente cultivaba eh, sus vegetales. Nosotros que vivimos en Estados Unidos estamos entendiendo un poco de evadir un poco las cosas congeladas y comer un poquito más sano.
Gracias a Dios ustedes en Lima tienen la bendición de poder encontrar eh, todas las verduras y todo realmente sin procesar, naturales y los alimentos también. Así que aprovechen de esa bendición que tienen ustedes. Otra cosa para los del elemento metal es usar aromas como la menta y el jazmín. Esto lo pueden usar en inciensos o también en aceites, ¿no? Las piedras, fíjate, el elemento tierra, ahora ustedes me dirán que tiene que ver el Feng Shui con la tierra. Fíjate, con las piedras, últimamente, y me siento muy contenta de que muchos jóvenes están ahora muy abiertos a entender que todas esas piedras que han estado por mucho tiempo, digamos, en la Tierra, han canalizado un conjunto de energías y a la vez nos llevan una vibración a nuestra casa. Entonces, fíjense, ¿de qué manera podemos usar los elementos? Cuando nosotros, por ejemplo, somos del elemento eh, agua, que es lo que a nosotros nos alimenta, es el metal. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos variar en esos colores nuestras decoraciones. Por ejemplo, poner colores que pertenezcan al elemento agua, como el color que tengo puesto yo ahora, colores azules y también combinarlos con elemento metal. A la hora de vestirnos podemos hacer esa combinación y podemos usar joyas o, por ejemplo, adornos con alimentos o metálicos, ¿ok? Eh, la, la decoración, fíjate, hay muchísima amplitud, es también dependiendo del gusto. Y acuérdense la vibración que ustedes tienen que tener con lo que ustedes pongan en su casa, dice mucho de cómo está usted, ¿ok? Por ejemplo, a las personas del elemento tierra. Son Ustedes saben que la tierra está debajo de nuestros pies, en nuestra base, es nuestro sostén de vida. A los que son del elemento tierra, les afecta el vaso, el estómago, entonces podrían traer problemas de sobrepeso, problemas alimenticios y de hábitos en general, diabetes, por ejemplo, especialmente en tiempos de estrés. Y esto es posible manejarlo. Yo también estoy muy contenta que ahora hay mucha apertura. Fíjense, la mayoría de los gimnasios ofrecen yoga, ofrecen, por ejemplo, técnicas de meditación, de relajación. Así que ahora no hay excusa para no ayudarnos. Acuérdense que todo hablamos de un equilibrio. Estamos hablando de colores, estamos hablando de Feng Shui, estamos hablando de alimentación, estamos hablando también de disciplina. ¿Ok? El vaso también afecta a esas personas del elemento tierra y es la morada del alma lógica. ¿Qué quiere decir? Sobre todo le hablo a los workaholics, ¿no? Es un exceso, nos trae problemas cuando hay un exceso de trabajo intelectual. Entonces, esto afecta a a nuestro órgano y de alguna manera, pues no va a traer problemas, ¿no? El exceso de preocupación también incrementa ese diálogo interno. Las personas tierra están pensando mucho, están analizando, lo compro, no lo vendo, lo hago, gasto, no gasto. Entonces, para eso tenemos que usar técnicas que nos ayuden. Por ejemplo, reflexología, el chiatsu, el yoga, ¿no? Para poder canalizar esa energía negativa y mantener un balance. En el hogar, ¿no? Es muy importante para los del elemento tierra, por ejemplo, tener orden, ¿no? Les recomiendo poner adornos de cristal, piedras de colores rosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que alimenta a la tierra? Nosotros podemos usar el fuego. Quiere decir que nosotros podemos tener esa combinación
el elemento tierra, que por ejemplo serían las cosas de cristal, la cerámica, y el elemento fuego, poner determinadas cosas como alfombras rojas, como velas, pirámides, que sería esa combinación, ¿ok? Las vacaciones que recomiendo a esas personas del elemento tierra para que se desconecten un poquito de esa energía sería ir a lugares húmedos, paisajes con montañas, sierra. Piedras que recomendaría serían, por ejemplo, citrino, calcita y aromas como la naranja, la menta y el geranio. ¿Ok? Vamos a pasar ahora con esas personas del elemento madera, ¿no? Esos dragoncitos que este año cumplen 60 años, por ejemplo. ¿Qué afecta? Afecta el hígado. Y para la cultura china es el hogar de nuestro espíritu, el hígado. Ahí es donde acumulamos toda la cólera, todo el resentimiento, toda la rabia. Entonces, esas personas que a veces dicen, estoy con el hígado graso, por ejemplo, tengo problemas con comer, que me caen las cosas mal, tenemos que trabajar, claro, la medicina, pero también tenemos que hacer la parte psicológica y la parte espiritual. A mí me gusta mucho trabajar el Ho'oponopono, búsquenlo en internet, es con H, es una técnica hawaiana que eh, lo hizo un médico hawaiano, que es repetir unos mantras, ustedes se van a enterar y se van a enamorar de esa técnica. Em, Regula la ansiedad, la tensión nerviosa, el enojo y la falta de paciencia, porque el elemento madera son muy impacientes, ¿no? Quisieran para ya es tarde, ¿no? Los del elemento madera les recomiendo, por ejemplo, que estén en contacto con la naturaleza y con lugares amplios. Un ejercicio muy bonito que les recomiendo es cuando vayan a un parque, fíjense, a veces puede pasar un árbol inadvertido. Ustedes se imaginan la cantidad de años que han tenido eh, ese árbol y de repente ha pasado generaciones eh, y todo el cúmulo de energía de la vibración de la tierra, él está en el medio y del aire y del cielo, abracen a un árbol, conéctense y traten de sacar toda esa energía para que sea canalizada al centro de la tierra. Entonces, de las piedras, por ejemplo, le recomendaría el jade, la aventurina y la mos ágata, es decir, las piedras de color verde. En realidad, yo recomiendo el jade para todos los signos y para todos los elementos. Creo que es una de las piedras más completas y sobre todo en la cultura oriental, siempre ha sido creído que es de buena suerte, nos trae también salud y prosperidad. Así que aquellos que quieran pueden comprar su jade. Eh, por ejemplo, para las personas del elemento metal, ¿cuál es la expresión del cuerpo? Son los pulmones, que son los administradores de la respiración y de la energía. El prana, el chi, esa energía vital que nos nutre a todos nosotros. Las emociones están asociados al pulmón y a la tristeza. Según la cultura china, el pulmón es como el orio, es maleable, flexible y resistente a todas las agresiones externas. Es el órgano que está en permanente contacto con el medio, filtrando toda impureza para conservar su nobleza. Por ejemplo, a los que son del elemento metal, y creo que está muy de moda ahora en la mayoría de las casas que veo, los jóvenes están usando ahora una moda minimalística, es decir, que usan menos muebles, están usando colores blancos y colores metálicos, lo cual me parece muy bien, sobre todo para los del elemento metal. A ellos, por ejemplo, las vacaciones les recomiendo viajar a lugares de poder, templos
y ciudades majestuosas. Pueden ir a Dubái, por ejemplo, a lugares donde realmente se van a sentir empoderados. ¿Cuáles son los aromas? Por ejemplo, serían el azahar y la lavanda. ¿Qué es lo que recomendaría a los del signo metal, por ejemplo? Eh, Usar masajes sacrocraneales, practicar ciclismo, practicar el golf y la meditación. Fíjate, la meditación no necesita de mucho tiempo. Creo que la meditación es buena para todos los signos y para todos los elementos. Estamos viviendo en tiempos de muchos cambios. El dragón nos invita a esa apertura, ¿no? Ustedes se acuerdan en el 2012, cuando muchas personas hablaban sobre el fin del mundo, y en realidad sí hubo el fin de una era. Nosotros estamos próximos a entrar a una nueva etapa el próximo año, el año 2025, terminando el dragón. No se sorprenderán de ver muchas cosas en este año del dragón. Todavía no hemos terminado. Y fíjense, en la astrología china hay una creencia que se dice que cuando sale el conejo negro y entra el dragón verde, se van a abrir portales, portales buenos y portales malos. Es decir, que se van a ver cosas. Y lo hemos visto, miren, la inauguración de las Olimpiadas, sin ser crítica, pero hay cosas que de repente lo teníamos oculto y de repente se van a abrir. Van a haber también escándalos a todo nivel, ¿no? Porque el dragón trae eso, trae esos cambios. No es un fin del mundo, sino es un fin de una etapa. Pero también está la otra parte, la parte espiritual, la parte positiva y buena que tenemos que rescatar. Entonces, esa parte espiritual, conectarnos con nuestro yo interno, conectarnos con nuestra energía, ser mucho más empático y compasivos con lo que sucede alrededor de nosotros. Y ahora quiero decirlo, que por ejemplo Venezuela nos duele a todos. Quiere decir que a esa apertura, que de repente podemos ser personas apáticas, políticas, pero de alguna manera estamos conmovidos con el dolor de las personas. ¿Qué es lo que nos hace mejor personas? Tenemos que comenzar por nosotros, por nuestro chi, por ser mejores. A veces la gente está esperando que la predicción le digamos a ustedes, van a ser millonarios, es un año perfecto. Tampoco quiero ser fatalista, pero quiero sí sembrar una posibilidad de cambio, que entendamos por qué las personas somos diferentes y por qué reaccionamos de diferente manera frente a diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, al conocernos mejor, siempre digo, la astrología nos permite conocernos mejor, entender una parte positiva, pero entender también que hay una parte negativa, ¿no? Y que esa parte negativa tenemos que trabajar. Probablemente nos vamos a pasar toda la vida trabajando sobre eso, pero tenemos que comenzar y tenemos que comenzar con el cambio. Cambio de disciplina, cambio de hábitos, ser más simpáticos, integrarnos más y comprender y ser abiertos, ¿no? A toda información que nos ayude a ser mejores seres humanos. Vamos a ver con las personas del elemento fuego. Por ejemplo, el elemento fuego se manifiesta a través del corazón y del intestino delgado. El corazón es el emperador del cuerpo. El corazón controla las actividades mentales. A veces decimos, ay, tú estás pensando con el corazón o que en la mente. El de tierra pensaría más con qué, con la mente, pero el corazón piensa de otra manera. Es el alma consciente. Esa emoción está asociada a la alegría. Pero fíjense, el elemento fuego tiene esa parte positiva, ¿no?
por ejemplo, ser alegres. Pero cuando hay un exceso, por eso hablamos del Feng Shui, hablamos de un equilibrio. Cuando es el elemento fuego, por ejemplo, una persona que tendría en sus 4 pilares el fuego, tendría que armonizarse, porque esas personas que, por ejemplo, tienen demasiado presente el elemento fuego, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a tener ansiedad, ataques de pánico. Entonces sería la parte negativa de la alegría, ¿no? Por ejemplo, las taticardias, ¿no? Es cuando uno está como nervioso, acelerado. Los colores recomendados para que usen las personas fuegos podrían ser los colores verdes. Si usted siente, por ejemplo, que usted es el elemento fuego y cuando usted se pone el color rojo, activa un poco más esa emoción de ponerlo a usted más apasionado y usted se va a sentir más drenado, entonces trate de usar más bien colores maderas, colores verdes, ¿no? Entonces en la casa, por ejemplo, siempre es bueno poner pirámides y velas y aromas, por ejemplo, como el ciprés, el romero, el azar. Piedras que, por ejemplo, recomendaría serían la metrina y la florita, ¿no? Entonces, ¿se nos ha pasado, mi Claudia, algún elemento o estamos todos los elementos? No estamos bien, Paqui. Ujú. Ok. Entonces, les hablaba de la armonía y de la combinación. Fíjate, en la astrología china, les decía que nos basamos en un calendario de 60 años, es decir, 12 animales por los 5 elementos, y esos elementos, cada uno de ellos va a pasar por una etapa Yan y después va a seguir Yin, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Nosotros para llegar, por ejemplo, estamos hablando en líneas generales. Cuando nosotros hacemos un estudio mucho más específico para una persona, nos vamos a guiar por el año de nacimiento, el mes, el día y la hora. Y en cada uno de esos animales vamos a encontrar diferentes elementos y la combinación nos daría la posibilidad de hacer una predicción y hacer las recomendaciones necesarias. ¿Ok? Acá hemos hablado en líneas generales, pero creo que es un poquito para entender el concepto y mira qué tan importante tiene que ver los elementos en la astrología china. ¿Hay algunas preguntas que quisieran hacer? ¿Qué crees que... Sí, Paqui, hay varias preguntas. Tal vez si pudiéramos mostrar el primer cuadro para que las personas puedan ver ajá, qué elementos son. Ahí está. Alguien preguntó, que algunos creo que se han perdido esta parte. Fíjate, la primera parte tenemos ahí, por ejemplo, todos los signos del zodiaco. Entonces, por ejemplo, la rata, según el año, ¿no? El año del nacimiento. Los que son dragoncitos, por ejemplo, que este año cumplieron los 60 años. Entonces, para poder pasar a otro dragón de madera, van a tener que pasar otros 60 años. O sea, nos llevamos en esa relación, ¿ves? O sea, yo no creo que esté para esa época, pero en 60 años habrá otro dragón de madera, Jan, y así sucesivamente, o sea, es cíclico, ¿no? Entonces, te digo que ahora las características, digamos, de cada uno de los animales, vamos a hablarlo también, y cuáles son las predicciones para este año. Eh, Hablaba, fíjate, ya les voy a decir cómo reaccionan. Hablé solamente del elemento metal, cómo reaccionarían frente a una situación. ¿Qué harían frente a, por ejemplo, a un ciclón, los del elemento fuego? Los elementos fuego serían emocionales y no me van a dejar mentir la gente que me sigue de Miami,
que van a ser los que van a ir a todas las tiendas, nos van a dejar sin agua, van a comprar absolutamente todo. Los del elemento agua, ¿cómo van a reaccionar? Van a llamar a todo el mundo por teléfono, no van a hacer nada, pero van a llamar y van a estar hablando, oye, sí, mira, la cosa se está poniendo difícil, acá viene un huracán. El elemento tierra dirá, bueno, vamos a armar un plan. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? El elemento metal dirá, voy a escuchar las últimas o los últimos reportes del tiempo. El de madera dirá, fíjate, vamos a ver qué pasa. Si hay luz, perfecto, hacemos barbecue. Si no hay trabajo, haremos una rumba. ¿Me entiendes? Que cada uno tiene que ver las características. Ahora, según el zodiaco, cada uno de los signos también tiene una característica. La ratica, ¿sabes lo que pensaría? La ratica pensaría de qué manera, o ya estaría buscando las rutas de evacuación y de qué manera podría sacar ventaja frente a eso. El buey estaría diciendo, wow, no voy a trabajar. ¿Qué voy a hacer todos estos días sin trabajar? Pero se va a quedar sentado viendo televisión, si hay electricidad. Estaría preocupado por comprar baterías para ver su televisión. ¿Qué haría el tigre? El tigre estaría pensando las estrategias. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a pagar mis biles si no voy a trabajar? ¿Qué cosa voy a hacer? El conejito estaría inquieto buscando maneras de cómo va a desarrollar los días que no va a estar. El dragón, el dragón es muy cómodo, estaría sufriendo porque al dragón le gusta vivir muy bien en comodidad. Estaría preocupado porque, bueno, voy a buscar un hotel a donde moverme porque yo no puedo estar sin aire acondicionado, no voy a pasar trabajo, voy a irme en mi carro y me voy a ir a otra ciudad. La serpiente, que es la protectora, estaría protegiendo, llamando a sus hijos, a su mamá, de qué manera los puede ayudar. ¿Y qué haciendo? Rezando, orando. Acuérdense que ese es uno de los signos más espirituales. El caballo estaría mirando, por ejemplo, como ellos son muy psicorrígidos, estaría mirando qué nos dicen las autoridades, qué nos están recomendando y impartir esas recomendaciones, ¿no? La cabra estaría pensando cómo voy a ayudar a mi familia. Si hago café, voy a compartirlo con mi vecino, con el de al frente, con mis amigos para poder compartir. Y le diría a una persona muy amablemente si necesita su ayuda. El mono estaría feliz y contento, probablemente queriendo ver todo lo que está pasando afuera. Ustedes han visto cuando hay un desastre natural, esas personas que están todavía en el agua y no tienen miedo, pues ahí debe haber un monkey. Los roosters, los gallos, ¿qué es lo que estarían haciendo? Ellos son los filósofos, los poetas. Estarían cantando, estarían escuchando su música y aprovechando para hacer ese barbecue. El perrito sí es mucho de casa. Estaría preparando las cosas que va a cocinar y que va a tener en casa y proteger a todos los de su familia. El cerdito probablemente ya hizo un menú de lo que va a cocinar, de lo que va a hacer dentro de la casa. Estaría haciendo, hay temas inconclusos en la casa. Yo iba a pintar esta pared, yo quería arreglar mi closet, voy a cocinar un cake muy rico. ¿Se dan cuenta cómo cada uno de los signos reacciona de una manera diferente? Combinado al elemento. ¿Habría otra pregunta? Allí hay varias preguntas que se refieren todas a personas que han nacido en el mes de enero. Y siempre hay la duda de, ¿no? Eh, a qué el animal y el elemento al que pertenecen, o si es que porque nacieron en el año X, si es que son del elemento de enero, o si es que son del elemento de todo el año, de ese año, o cómo es.
Fíjate, pero ahí en ese caso, pertenecen, sí, nosotros nos basamos en un calendario y voy a hacer esta aclaración. Hay 2 calendarios. El calendario, calendario lunar, por eso es que nosotros tenemos una celebración del Año Nuevo Chino todos los años, un año diferente. Para efectos de, astrología china, nos guiamos por el calendario solar. Es decir, que nos basamos en el 4 de febrero, ¿ok? Entonces, a partir del 4 de febrero, y ustedes pueden entrar, digamos, en el calendario, y yo creo que ahora Google, Internet tienen mucha información, van a encontrar el calendario de los 60 años y probablemente, fíjense, a veces la gente me dice que tienen, por ejemplo, lo que dan en los restaurantes chinos sin tener que ser, pero a veces están equivocados en la parte digamos, de los años, porque no se están llevando por el calendario solar. Entonces, en un calendario solar tranquilamente van a encontrar el elemento y es como por ejemplo, las personas que nacen, digamos, entre las 12 de la noche y el día siguiente, por ejemplo, esas personas definitivamente pertenecen al signo de rata, que hay esa variedad. Entonces, pues, la gente que quisiera, podría enviarnos, a través del Facebook, si quieres, su fecha de nacimiento y podemos darle toda la información por el año, el mes, el día y la hora, ¿no? Aparte que hemos puesto también información en las redes, cualquier otra pregunta que quedara en el aire, podríamos también contestarle. Es que es un tema, digamos, tan amplio y, digamos, a veces, vemos un poquito complicado el tema para entenderlo, por eso es hablarlo de a grosso modo como para que más o menos entendamos de una manera, práctica la diferencia, en la parte de nuestra personalidad y nuestra organización mental según el elemento, y por algo, fíjate, son muchas las disciplinas que usan esta teoría. O sea, Yin Yang, 5 elementos es básico para muchas disciplinas, ¿no? La medicina tradicional, la acupuntura, el tai chi, el qigong, el kung fu, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, fíjate, emociones. Ya expliqué más o menos cómo llegamos a las predicciones. Estamos haciendo las predicciones para el próximo año. Estamos haciendo ya la agenda del 2025, que vendría a ser el año de la serpiente de madera Yin. Pasamos la madera Yan y ahora continuamos con la Yin. Entonces, la siguiente será el siguiente animal, que vendría a ser el caballo en su fase Yan y la cabra en su fase Yin. Y así vamos a llegar hasta poder llegar nuevamente al mismo dragón luego de 60 años. Perfecto, gracias, Paqui. Una pregunta hay acá que dice, para controlar las emociones en elemento metal, ¿qué recomiendas? Eh, sí, mira, una de las principales disciplinas, sobre todo porque el elemento metal, las emociones siempre son de miedo, ¿no? Generalmente son de miedo a determinadas cosas, miedo al futuro, miedo a que puedo perder la casa, miedo a que puedo perder mi esposo, miedo que puedo perder, si mis hijos salen, puede pasarle algo. Entonces, eh, hablamos en el comienzo, hablamos de la respiración y sobre todo el elemento metal tiene que ver mucho con la respiración. Hay un ejercicio que yo siempre, recomiendo, es usar, miren, los dedos muy fácil, es inhalar y luego con el otro dedo exhalo. Tener control sobre la respiración. A veces para muchas personas la meditación sería fantástico para todos los signos y para todos los elementos. Y controlar emociones es un poco difícil porque en el día a día yo ahora puedo controlar mi emoción,
pero en el día a día con, digamos, es un poco difícil, pero si usted, por ejemplo, tiene un momento para hacer los ejercicios de respiración. Otro ejercicio que recomiendo mucho, este subchakra, que hay un huequito, fíjense. Siempre cuando, por ejemplo, estemos ansiosos y sintamos esa energía de miedo, hacer un tap, uno, 2, 3. Pero necesariamente para poder armonizarnos, fíjate, tenemos que usar una disciplina, hacer, digamos, ir a hacer gimnasia, hacer yoga, digamos, hacer algún deporte. Y ya creo que muchos de nosotros, mira, yo soy una de las personas más perezosas para hacer ejercicios y ahora con esto tú sabes que tuve el problema del piecito, pues ahora estoy nadando y eso me ha ayudado. Yo soy el elemento agua y la conexión con el agua, primero que me relaja y me ayuda para la parte del ejercicio de mi pierna, ¿no? Así que hay muchas cosas para hacer, para trabajar. Entonces yo di para cada uno de los signos eh, todas esas recomendaciones. ¿Habría otra pregunta? Dice que este cuadro que nos presentas comienza desde 1936. Ujú. 1933, ¿qué animal Aquí a sería? ver. Ah, ok, ya lo miramos. 1933, ¿lo puedes ver? Ah, no, es que está de Y, 36. Ya lo y- voy mirando, ya lo ujú. voy mirando. También recomendarás algún página web para poder ver eh, astros, para ver la carta natal en el horóscopo chino? ¿Hay algo Eh, así? bueno, se pueden comunicar conmigo si quieren que les haga la carta astrológica. Sé que estoy en Miami, pero yo también atiendo las consultas por Zoom en diferentes partes del mundo, así que creo que no habría problemas para hacer la carta astrológica y darle las recomendaciones necesarias, ¿no? Y así podíamos. Vale. Para la del número 33 es su gallo y su elemento es un gallo. Fíjate, en este año del dragón, la rata, los que son del signo rata y que nos están escuchando, tienen un año magnífico, fabuloso. Es muy bueno para ellos en este año para hacer dinero, para todo lo que quieran lograr, porque están con un año magnífico para hacer dinero. Los buey, que es el siguiente signo en este año del dragón, por ejemplo, tienen un año de bendiciones celestiales. Es un año sí que los bueyes tienen que cuidarse porque el elemento fijo de ellos es la tierra. Y generalmente este es un signo que es muy, no le gusta hacer mucho ejercicio, le gusta, digamos, son muy trabajadores, entonces no tener excesos, acuérdate que siempre debe haber un balance, ni muy perezosos ni muy trabajadores, mantener un equilibrio y un balance. Si tienen salud, todo lo podemos. Entonces, es un año bueno para ellos. El tigre también está con un año bueno, pero la parte de la salud, por ejemplo, que ellos pertenecen al elemento eh, madera, por eso es que muchas de las personas que tienen el elemento madera tienen problemas con el hígado y tienen problemas con la diabetes, ¿no? Entonces, un año de bendiciones celestiales. Para los conejitos, que también tienen el elemento madera, también hay que cuidarse la parte, digamos, del hígado. Es un año de victorias. Es el año de, por ejemplo, de todo lo que tú trabajaste en los años anteriores, este es el año para obtener victorias. Es un año para comenzar proyectos para el futuro. Los dragones también por tener el elemento tierra, tienen que tener mucho cuidado con su piel, con su estómago y con su páncreas. Entonces, la parte de la salud es muy importante para los dragones y dominar un poquito su temperamento, porque los dragones botan siempre fuego.
Las serpientes, por ejemplo, también están atravesando por problemas de salud. Este año hay una estrella de enfermedad en su dirección astrológica, por lo tanto, tienen que dejar un poquito el estrés mental y tienen un año muy bueno preparándose para el siguiente año. Fíjate, uno de los signos que me gusta mucho, que es el caballo, em, es un año para el caballo para retomar, digamos, proyectos. Viene de un año magnífico, viene de unos años muy buenos, pero es un año para reinventarse, tener mucho cuidado con sus extremidades, no contar mucho sus planes, pero el caballo siempre, por ser muy metódico, logra sus cosas, ¿no? La cabra, fíjate, la cabra es un año para cuidarse en la salud, en la parte del estómago y la piel. Es un año para culminar cosas, para terminar cosas inconclusas. El mono, el mono también está con una estrella 9 de proyectos futuros. El mono tiende a tener muchos proyectos. Es el año que se focalice, siempre lo digo, sufre mucho por el amor. Es el año para terminar y proyectarse y tomar decisiones para los próximos 9 años. El gallito, fíjate, el gallito es un año para que no puedan hacer kikiriki. Es decir, que tienen que mantenerse más bien un poquito más discretos. No es el año para inventar, no es el año para arriesgar. Es el año para aceptar que a veces hay que perder para ganar. Entonces es un año sabático para los gallos, es un año de aprendizajes. ¿Ok? El perrito en este año de dragón está muy bien aspectado, sale de un año terrible para entrar de alguna manera pelea porque es el enemigo astrológico del dragón. Por eso pienso que las personas si están pensando en hacer viajes en el mes de octubre siempre con mucha cautela. Nosotros tenemos un viaje ahora previsto para la reunión, pero es el mes de que hay que tener un Octubre. poco de cuidado. Fíjense, el perro es un año para tener, digamos, proyectos de estudios, proyectos de aprendizaje. Es un año muy bueno para la parte del amor. ¿Ok? Y finalmente ya terminamos con el cerdo, que también tiene un año muy bueno, un año para proyectarse para el futuro, para casarse, para amar y tener muchos niños. Gracias, Paqui. Hay una pregunta, es un buey de fuego que dice que sufre demasiados problemas del sistema digestivo y quiere saber si tiene que ver con que tenga más elementos, ¿no? Lo que pasa que fíjate, el elemento fijo del buey es la tierra. Y, al ser él un año al ser él, por De ejemplo, fuego. fuego, quiere decir que hay, en realidad, sus emociones a veces pueden afectar su plexo solar, que es el estómago. Entonces, él tiene que de repente, él a veces explota mucho, o agarra mucha cólera, o le toma mucha pasión a las cosas. Entonces, es un poco para relajarse un poco, porque este es el segundo cerebro, ¿no? El estómago. Entonces, todas las emociones hay que canalizarlas y sacarlas para poder, equilibrar la salud. Perfecto, gracias. Vamos a ver una última pregunta. Bueno, alguien pregunta si puedes explicar un poco más de la serpiente y qué significa fire, que es fuego, ¿no? Ahí alguien ya le contestó. Em, con piedra. Sí, hablábamos de que viene un año de serpiente y muchas veces, fíjate, eh, probablemente en China este es el año que más, ha habido nacimientos. El año que el segundo animal que los padres a veces escogen es la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente es un signo que nunca abandona la casa paterna. Es un signo que siempre son protectores, ¿no? A veces mucha gente dice: "Oh, es que tengo miedo, no me gustan las serpientes, está asociado a enemigos". Pero en la
astrología védica, en la astrología china, en el Reiki y en la medicina tradicional ayurvédica, las serpientes son símbolos y si no me dejan mentir, los que son médicos saben de que hay una serpiente dentro de los signos, que es el signo de la sanación. Probablemente muchas de las serpientes tengan un poder de sanación muy bueno. Son muy intuitivos, son protectores, son pragmáticos, fíjate, a pesar de ser espirituales, no creen en todo, creen más bien en su propia intuición, pero son muy sanadores. Perfecto. Gracias, Pagui. Quería comunicarle a todos que en la presentación de PowerPoint que tiene la doctora Pagui, ahí están los datos de cómo se pueden contactar con ella, porque hay muchas preguntas que son ¿no? personales, que quieren que les digas específicamente, te dan su fecha de nacimiento, el año. Entonces, eso yo creo que sería bueno que se contacten contigo para hacerte las preguntas relevantes. Exacto. Aquí, en nombre de la Asociación Peruano-China y el área de salud y bienestar que dirijo, te agradecemos enormemente haber compartido con nosotros tantas recomendaciones que nos llevan a mejorar nuestra calidad de vida, siempre transmitiéndolo con mucho amor. Para los que no tomaron nota, me complace hacerles saber que pueden volver a ver este y las otras 3 conferencias relacionadas a la medicina tradicional china por el Facebook de la Asociación Peruano-China. Como han apreciado esta noche, somos muy afortunados de poder contar con profesionales que son excelentes en su especialidad. Un mensaje para despedirte, Paqui. Sí, mira, dar las gracias a ustedes porque de alguna manera hacen una apertura a que la gente tenga un poquito más del conocimiento y también invitar a que lo que tú dices, tenemos una bendición de poder nutrirnos de conocimientos de profesionales en todas las áreas, sobre todo a mi gente que está acompañándonos de Miami, van a tener la oportunidad también de poder nutrirse de otros profesionales de diferentes áreas. Me queda decirles y desearles a cada uno de ustedes que un mensaje de amor y de paz para encontrarnos todos con nosotros mismos, proyectar esa energía de amor y transmitirla en nuestra casa para poder realmente vivir en armonía. Así que les deseo a todos eh, una feliz noche y les deseo muchas cosas buenas y positivas para bienes, prosperidad, abundancia y fortuna para cada uno de sus hogares. Gracias, Claudia. Nos veremos Gracias, pronto. Paqui, una vez más. Y háganos saber por el Facebook de la Asociación Peruano-China los que deseen que la comprometamos para otra oportunidad y desarrolle más el tema del Feng Shui. Claro, Para con el mucho jueves 22 de gusto. agosto, perdón, Claro, con mucho gusto. felices nosotros. Para el jueves 22 de agosto, en el horario de siempre 8 de la noche, tenemos como invitado al médico fisiatra y acupunturista, el doctor Roberto de la Torre, quien tratará el tema la acupuntura y el dolor. No se la pierdan, les recomiendo inscribirse. Muchas gracias a todos. Allí, queridos asistentes, que tengan un reparador sueño. Buenas noches. Gracias.